Aleluya. Dios le bendiga, amados hermanos. Dios le bendiga poderosamente a todos y cada uno de ustedes. Es para mí un privilegio muy lindo, muy hermoso que el Señor me ha permitido una vez más estar con ustedes en nuestro programa Hubo un Cambio, como todos los domingos, aquí en Facebook, para la gloria de nuestro Dios y edificación de nuestras almas. Aleluya. Adoramos al Señor porque Él es bueno, porque para siempre ha sido su misericordia y la seguirá siendo mientras el día dura. Gloria al Señor. Le invito a que hagamos una oración de invocación a nuestro Dios y le rogamos que nos ayude y nos bendiga con su palabra. Padre bueno, te agradezco la bendición que tú me concedes, porque una vez más puedo estar, Señor, con mis hermanos, con mis amigos. En nuestro programa hubo un cambio en el cual, Señor, tú te glorificas. Te rogamos, Señor, que tú te glorifiques con el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Permita, Señor, que esta palabra edifique las almas de toda persona que la escuche, ellos que no te han conocido todavía o que te conocieron y se tornaron atrás. Te ruego que tú uses esta palabra, Señor, para que ellos lo vean como una advertencia, como una oportunidad hermosa que tú le das para reconstruir su vida y volver de nuevo al redil, puedan volver a formar parte de la iglesia de Cristo Jesús. Te ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Dios ha sido bueno, ha sido maravilloso. Nos ha permitido una semana, aunque hemos tenido luchas, trabajamos, esfuerzos, peligros en ocasiones. Y ahí el Señor nos ha dado la victoria y hoy, después de un día maravilloso en el cual fuimos cada uno de ustedes y yo también a nuestras respectivas iglesias, nos juntamos con nuestros hermanos. Te bendiga Linet, Roberto, Dios te bendiga mucho. Y estuvimos adorando a nuestro Dios y volvimos a nuestro hogar y allí en los quehaceres una cosa y la otra y en el estudio de la palabra del Señor llegamos hasta ahora, hasta este momento en el cual nos disponemos a hablar la hermosa palabra de nuestro Dios, en la cual vamos a estar disertando bajo el tema en el desierto. Aleluya. Pero antes quiero hacer un alto para invitarle para que mañana lunes y todos los lunes usted no se pierda el programa que transmite mi amigo y hermano Pastor Pancho del Valle junto con su esposa Lali Vélez, un programa que se llama El Menú de Hoy, todos los lunes a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. Ellos lo transmiten simultáneamente por YouTube y por Facebook. Un programa muy hermoso, usted no se lo debe de perder. Hermano Pancho trae música, testimonios, experiencias gloriosas y lo mejor de todo, la predicación y la enseñanza de la palabra de nuestro Dios. Gloria al nombre de Jesús. Bendiga Mayra, bendiga toda tu familia, bendiga a todos los que estén por ahí viéndonos. Gloria al nombre del Señor. Rogamos al Señor que sea de bendición esta programación. Le invitamos también para que los miércoles nos acompañen en nuestro programa Verdades Irrefutables del Evangelio, el cual traemos única y exclusivamente verdades que están contempladas en las Sagradas Escrituras y que no nos salimos de ninguna manera ni a izquierda ni a derecha de esas enseñanzas gloriosas en las cuales el Señor dirige nuestras vidas hacia el reino eterno, donde un día lo vamos a ver a Él de cara a cara. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Aleluya. La gloria del Señor. A ti sea la alabanza, Jesús. Quiero identificar el templo donde nos congregamos para la gloria de nuestro Dios. Perseveramos, sí, porque hay personas que me han dicho que si yo tengo alguna iglesia donde yo persevero, si soy un descarriado, pues no, yo tengo mi pastor, yo tengo un grupo de hermanos excelentes que adoramos al Señor juntos, nos reunimos los domingos a las 8:30 de la mañana, los martes a las 7 de la noche, los jueves a las 7 de la noche y los viernes de vez en cuando a las 7 de la noche también, y adoramos al Dios de la gloria, le damos gloria, el Señor se glorifica en nuestras vidas, y el Señor sigue haciendo maravillas en medio nuestro y se sigue glorificando. Hoy tuvimos un culto precioso,
hermoso para la gloria de su nombre. Y nuestro templo radica en la carretera número 2, en el pueblo de Hormigueros, kilómetro 165, kilómetro 165, punto, hectómetro 8. Eso es en el pueblo de Hormigueros, barrio Lavadero, cerquita de donde estaba antes el dealer de automóviles llamado Lugo Auto Sale. Dios bendiga Libertad Álvarez, esa es mi hija, Dios te bendiga mucho, bendiga a nuestro esposo y bendiga a Abigail, nuestra nieta. Gloria al nombre de Jesús. Esta noche nuestro pastor se llama el pastor hermano Samuel Barreto, que junto con su esposa Nereida Morales dirigen aquella obra hermosa, y allí un grupo de hermanos nos unimos y adoramos al Señor en grande manera para la gloria de su nombre y para edificación de nuestras vidas. Repito que si usted no tiene una iglesia donde congregarse, será muy bien recibido en nuestros medios. Gloria al Señor. En esta noche, como dije, hablamos bajo el tema en el desierto. En el desierto. Gloria al nombre del Señor. Todos sabemos lo que es un desierto. Es un lugar árido donde a veces hay árboles, pero otras veces no. Donde puede haber algo de árboles pequeños, arbustos o árboles grandes, pero no comunes. Y por lo regular escasea el agua, cuerpos de agua como quebradas, ríos, pozos, estanques. Y también están los desiertos donde es solamente arena, que son extensas cantidades de terrenos donde no existe más que arena solamente. El desierto es algo donde no existe mucha población, aunque hay desiertos donde habitan personas y así por el estilo. ¿Sabes? El desierto puede tener muchas variedades. Pero hoy vamos a hablar del desierto. Y aunque hablamos en un momento dado, vamos a hablar del desierto literalmente, también vamos a hablar del desierto espiritual, porque toda la palabra del Señor tiene una tendencia a ilustrar las verdades materiales que conocemos, físicas, para asociarlas con verdades espirituales, las cuales de esa manera nos es mucho más fácil de entender el mensaje que Dios nos trae. Y en el libro del Éxodo, en el Antiguo Testamento, el segundo libro de la Biblia, en el capítulo 5, hay una historia registrada muy gloriosa, muy linda, aunque tiene episodios un poco tristes, un poco para algunas personas quizás difíciles de creer, para otras personas pues cuestionan a Dios, otros cuestionan a las personas que están envueltos en ese drama bíblico, y así por el estilo. Todo depende desde el lente que lo mire, pero más vale que lo miremos desde el lente que Dios quiere que lo miremos, que es el lente espiritual. Dice la palabra del Señor ahí en el libro de Éxodo, capítulo 5, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos le dijeron: es que el Dios de nosotros, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Nosotros iremos, pues ahora, como 3 días de camino, hasta el desierto. Allí ofreceremos sacrificios a nuestro Dios, para que no venga juicio sobre este lugar, o pestes o espadas que destruyan. Dios bendiga su palabra poderosamente en nuestras vidas, en nuestros corazones, y podamos ser bendecidos con la palabra que vamos a hablar. En Romanos, la epístola de los Romanos, o sea, del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 15 y verso 4, el apóstol Pablo escribió lo siguiente: porque las cosas que se escribieron antes, es decir, antes de que él escribiera Romanos, y por lógicamente todo lo que se escribió después, hasta nuestros días, a eso es que se refiere. Porque las cosas que se escribieron antes
para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Es decir, las cosas que se escribieron antes se escribieron para beneficio de nosotros, las generaciones actuales. Y las generaciones que le siguieron a aquellos tiempos, en lo adelante, ¿verdad? Y también se escribieron para las generaciones que vienen después de nosotros. Según la palabra de Dios, se escribieron cosas, y por ejemplo de Éxodo, se escribió hace cerca de aproximadamente unos 2500 años. Eso es lo que han dicho los científicos, estudiosos, teólogos, que se han dado la tarea de investigar a cabalidad, a profundidad, no con exactitud precisa, pero con un estimado bastante cercano de que han pasado aproximadamente hasta nuestros días unos 2500 años de que se escribió el libro de Éxodo. Digo, que salieron los israelitas de allí de Egipto. Aunque Faraón se mostró terco y no quiso dejar ir al pueblo, como quiera, los tuvo que dejar ir. Según la palabra de Dios, Moisés y Aarón, su hermano, Moisés era hermano de Aarón, fueron enviados por Dios para ir delante de Faraón, que era el rey de Egipto. Y iban con la misión de pedirles que dejara ir a los hebreos libres, que los dejara salir libres, porque ellos estaban esclavizados allí. Y ahí en el verso 2, Faraón como que se lució, se llenó de arrogancia, desde luego. Esos reyes de aquella, bueno, todavía también, la mayoría eran y son y lo serán más todavía cada día, arrogantes, impetuosos, irrespetuosos, incrédulos, tercos sobre todo, atrevidos. Y Faraón dijo: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz, para que yo le haga caso y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová y mucho menos voy a dejar ir al pueblo. ¿Cómo iba a soltar, cómo iba a desprenderse de la mano de obra que le estaba dejando tan grandes beneficios? ¿De qué manera? Así como Faraón, el ser humano siempre ha sido renuente e incrédulo a lo que Dios dice a través de sus siervos. La palabra de Dios está repleta desde el primer libro hasta el último. Está repleta de casos en que hubieron personas tercas que siempre se negaron a entender, a creer y a aceptar lo que Dios dice, lo que Dios dijo, lo que Dios seguía diciendo y lo que Dios había dicho. Siempre el ser humano se ha caracterizado por ese tipo de actitud. Y en Jeremías, en el capítulo 6, verso 16, hay una de las muestras mayores que se puede encontrar en las Sagradas Escrituras, aunque hay muchas otras parecidas. Bueno, hay muchas más iguales, donde las personas han manifestado verbalmente, han expresado desprecio, han expresado humillación al profeta, inclusive lo han matado. Y cuántas cosas, otros los encarcelaron, otros los golpearon, aunque los dejaron ir libres. Y así por el estilo. Y entonces el ser humano siempre se ha caracterizado por esa negatividad. Y allí en Jeremías, en el capítulo 6 y verso 16, dice Dios a través del profeta, le dice al pueblo: así dijo Jehová, párense en los caminos, recapaciten, miren y pregunten por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él, y hallarán descanso para vuestras almas. En otras palabras, hagan un alto en su vida, déjense de estar pecando y haciéndolo indebido, déjense de estar adorando imágenes, déjense de estar adorando dioses falsos que la religión le enseña, y busquen al Dios de la gloria, que es el que hizo los cielos y la tierra, es el que nos va a llevar un día al reino eterno, es el Cristo que murió en la cruz del Calvario para que nosotros pudiéramos tener perdón y la misericordia de Dios nos alcance. Eso es lo que Dios quería que hicieran. Y ellos dijeron: no andaremos
Ahí está, escrito en la palabra, lo puede leer. Jeremías 6:16. Y el verso 17 dice, puse también sobre ustedes atalayas que los avisaran y le dieran aviso de cuando viniera el sonido y le tocara trompeta para que se apercibieran. Y ellos dijeron, no los escucharemos. Léalo, está en el capítulo 6, verso 17 del profeta Jeremías. Dios le advierte, Dios los llama para bendecirlos con un buen consejo. Y ellos dijeron, no vamos a caminar por el camino de la rectitud y tampoco vamos a escuchar a los que nos aconsejan. Exactamente así estamos viviendo en estos tiempos. El predicador, el pastor, el maestro, predica aquí, predica allá, predica en todos los medios de comunicación que existen y los que se siguen inventando cada día. Y la gente cada vez los vemos algo de indiferentes. Inclusive es preocupante ver cómo algunos que dicen que creen, que se identifican con algunas, vamos a decir, religiones, con algunas filosofías religiosas, con algunos líderes, algunos de ellos de alto rango a nivel mundial o a nivel internacional o a nivel local, como sea. Pero, sin embargo, cuando oímos sus predicaciones, sus enseñanzas, la forma de analizar las escrituras sagradas, encontramos que traen una gran cantidad de errores teológicos, interpretación fuera de contexto bíblico, le dan falsas esperanzas a las personas, le ofrecen cosas que la palabra de Dios no ofrece y le ocultan otras que la palabra de Dios sí las ofrece. Entonces, así como Faraón, el ser humano siempre ha sido renuente e incrédulo a lo que Dios dice a través de sus siervos. Dios quería que los hebreos salieran a Egipto. Esa fue la razón que le envió con Aarón y con Moisés. Le dijo, quiero que vayan al desierto para que me adoren, a hacerle fiesta a Dios, a celebrar, a hacer un culto, a hacer una algarabía y cantarle al Señor y adorarlo y reconocerlo como Él, como que Él es el Dios soberano, creador de cielo y tierra, sustentador de todo lo que existe, como que Dios es el único Dios verdadero y no los dioses falsos llenos de estatuas como estaba Egipto. Se dice que tenían más de 250 dioses, más de 250 dioses, entre dioses grandes y dioses pequeños. Tenían unos que eran los principales y dioses más pequeños, más pequeños, más pequeños, hasta que habían algunos que eran dioses casi insignificantes. Pero tenían muchos. Y uno de los principales era representado por un becerro, por un toro, mejor dicho, un buey. Se llamaba Baco, el dios Baco. Y así por el estilo. Eso Dios no quería que ellos practicaran eso. Inclusive, esos hebreos que estaban viviendo esclavos en Egipto habían aprendido algo de esa idolatría. Y Dios no quería que su pueblo estuviera envuelto en ese tipo de creencia. Quería que su pueblo saliera a ese lugar para que tuviera un encuentro personal con su Dios. Porque Dios no puede tener un encuentro personal con las personas. O Él podría hacerlo, pero Él no quiere hacerlo. Nunca lo ha permitido. Tener un encuentro personal con las personas con la vida llena de pecado. Tiene que salirse de allí para ir a un lugar donde pueda entonces estar a solas con Dios y allí el Señor tener un encuentro con Él. O Él un encuentro con Dios. O ella. Y como Egipto es símbolo del mundo, me estoy adelantando, pues entonces, en el mundo, sin convertirnos a Cristo, no puede haber un encuentro con Dios. Tenemos que salirnos de allí. En el capítulo 19 de aquí del libro de Éxodo, en ese mismo libro, capítulo 19, dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Sí, porque Faraón dijo que no los iba a dejar salir, pero hubieron creo que 4, 5, no, como 6 capítulos 7, que narra todo lo que tuvieron que sufrir los egipcios para dejarlos entonces salir, para que entonces el faraón cediera y los dejara ir.
hubieron 10 plagas. Eso lo conoce pueblo y campo. Las 10 plagas de Egipto. Esas 10 plagas azotaron el país. Según los estudiosos, dicen que esas plagas pudieron haber tardado fácilmente unos 3 o 4 años en suceder. Eso no fue de un día para otro. Es decir, que una plaga tras otra, durante tres o 4 años, el país quedó devastado, completamente devastado. Y la última plaga, que fue la que colmó la copa y Faraón tuvo que ceder por obligación, fue la plaga de los primogénitos. Allí se le murió el hijo mayor a todo el mundo. ¿Y usted sabe qué? Ellos tenían en el hijo varón una creencia de que como era el hijo mayor, ese era el que iba a darle continuidad a la raza, ese era el portador de la autoridad de la familia, y si ese se moría, la familia quedaba desamparada y fácilmente podía desaparecer del panorama social y nunca más había recuerdo de ellos. Y por temor a eso, para mantener esa continuidad de esa familia, cuidaban al hijo mayor a como diera lugar a brazo partido, como se dice, y que se muriera el hijo mayor, eso sería la desgracia más grande que podía tener una familia. Ahora bien, mirándolo desde ese punto de vista, si se le moría el hijo mayor a alguien, pues entonces todo un vecindario, todo un pueblo se unía a ese hogar a llorar y a consolar a los deudos. Pero en este caso que se murió el primogénito de todos, inclusive el primogénito del faraón, el cual tenían como un dios al cual le oraban, le hacían, ¿cómo se llama esto? Reverencia. Y decían inclusive que ni el faraón ni el hijo morirían nunca debido a que eran Dios. Por eso era que cuando morían, como no le quedaba de otra, entonces los embalsamaban para poder tener su cuerpo presente con ellos. Porque aunque estuviera muerto, para ellos estaba ahí todavía. Y allí dice que en el mes tercero, después que salieron, cuando se le murió el hijo al faraón, dijo, está bien, váyanse, pero rápido, avancen, no los quiero aquí. Entonces se dio el guille de que los botó, de que los echó. Se dio el guille de que los echó. Se fueron porque yo le dije que se fueran. No, no se fue porque le dijeron que se fuera. Ellos se fueron porque Dios lo obligó a él a soltarlos. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día, llegaron al desierto de Sinai, al desierto, a donde yo los había llamado. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. ¿De cuál monte? Del monte Horeb. O monte Sinaí, que es el mismo monte. Y subió Moisés para hablar con Dios, porque Dios lo había llamado desde el monte diciéndole, estas cosas le dirás a la casa de Jacob y le anunciarás a los hijos de Israel. Y le va a decir, ustedes vieron todo lo que hice con los egipcios y vieron cómo los tomé a ustedes como si fueran en alas de águilas. Y miren, y ustedes han visto cómo los he traído hasta aquí conmigo. Ahora pues, si ustedes dan oído a mi voz y guardan mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro y sobre todo los pueblos serán ustedes, porque mí es toda la tierra. Y ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que le dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y les puso en su presencia de ellos todas estas palabras que Jehová había hablado. Y todo el pueblo estuvo de acuerdo y respondió unánimes. Respondieron unánimes y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, eso haremos. Y Moisés fue y le dijo a Dios que el pueblo había aceptado la propuesta. Es decir, allí Dios trató con ellos, le dio unas instrucciones, más tarde le dio los 10 mandamientos y después le siguió dando todo lo que se llamaba la ley de Moisés. Según este relato, vemos cómo lo que Dios dice que va a hacer, Él lo hace, aunque el faraón se oponga. Pues cuando Dios tiene un propósito, Él lo hace por encima de quien se oponga. Quién sabe si alguno se opone tanto y tanto y tanto que Dios tenga que quitarlo del medio. Dios lo hace, pero Él logra su cometido.
En todo este suceso, el propósito de Dios fue establecer una enseñanza, como lo escribió Pablo, lo que se escribió antes, para nosotros se escribió. Dios tenía un propósito de establecer una enseñanza para la iglesia de Jesucristo, la cual Él, en su soberana sabiduría, en su omnisciencia, sabía que un día esa iglesia existiría. Dios bendiga al hermano Samuel, Dios bendiga a Rosita, a toda su familia. Qué bueno que están por ahí conectados. Saludos a su esposa. Gloria al Señor. Saludos a su esposa también, a su familia, sus nietos, sus hijos. Gloria a Jesús. En todo esto el Señor nos estaba dando una enseñanza. Me estaba dando una especie de parábola o de comparación para después con el tiempo utilizarla. Dios siempre usó el método del simbolismo y parábolas para enseñar, porque es la mejor forma de enseñar verdades que conocemos. Faraón en este caso, que no quería dejar ir a los hebreos a adorar a Dios. Si Faraón lo fuéramos a comparar con alguien, tendríamos que compararlo con el diablo, que el Señor lo reprenda. Porque es el único que se opone a que el mundo se convierta a Cristo para que adore a Dios. Pretende tenerlo esclavizado en el pecado. Es una comparación perfecta, bíblicamente, no lo estoy diciendo yo. Eso es la palabra del Señor la que lo hace. Solamente lo repito. En San Juan, capítulo 10 y verso 10, nuestro Señor Jesucristo dijo que el ladrón, que no es otra cosa que el enemigo de las almas, vino a robar, matar y destruir. Y eso era lo que quería hacer Faraón con el pueblo hebreo. Quería explotarlos de tal manera que casi no le quedaba hálito de vida, porque el estilo de esclavitud que estaban sufriendo era tan fuerte el trabajo que era casi irresistible para un cuerpo humano. Y en segunda epístola a los Corintios, el apóstol Pablo escribió en el capítulo 4 y verso 4, en el capítulo 4 y verso 3, dice, si nuestro evangelio está todavía encubierto, o sea que la gente no lo quiere entender, entre los que no quieren creer es que está encubierto, entre los que se empeñan en no creer, entre la gente terca, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Quién le cegó el entendimiento? El Dios de este siglo, el Dios de este mundo. Ese que dice en Efesios capítulo 6 que habita en las regiones celestes, regiones de maldad, donde se opone a todo lo que se llama bueno, a todo lo que se llama el propósito de Dios, a todo lo que se llama la bendición que Dios quiere darle a su pueblo. El desierto se puede comparar con este mundo donde nosotros vivimos. Sí, porque una vez estábamos en el mundo, allá esclavos con Faraón. Cuando viene Cristo y nos liberta, todavía estamos en el mundo, pero estamos ahora en el desierto. Digo comparativamente, ¿verdad? Estamos en el desierto. Porque aquí es como si estuviéramos esclavos de las circunstancias, esclavos de diferentes adversidades, tantas situaciones difíciles que tenemos que soportar, vivir, experimentar, sufrir y al último morirnos. Pero eso no nos coge de sorpresa porque nuestro Señor Jesucristo ya nos lo había anunciado. Como creyentes ya lo sabíamos, pero vamos a esperar porque viene. Jesús dijo en el capítulo 16 y verso 33 del Evangelio de Juan, en el mundo tendrán aflicciones, muchas, pero confíen porque yo he vencido al mundo. En otras palabras, si yo he vencido al mundo, confíen en mí, porque ustedes también van a vencer, porque yo los voy a ayudar. En el capítulo 28, verso 20 de Mateo, del Evangelio de Mateo, según San Mateo, Jesús dijo, he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, que no estamos solos en este sufrimiento en el desierto, porque salimos de Egipto, donde estábamos esclavos, pero estamos ahora en el desierto, caminando, así como los hebreos iban por el desierto caminando hacia adelante
hacia la tierra prometida que Dios le había prometido que le iba a dar, hasta que no llegaran a Canaán, estaban en el desierto. Nosotros también estamos todavía en el desierto. Moisés y Aarón son comparados con Cristo, pues Cristo vino a buscar lo que se había perdido. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, Jesús dijo, Lucas 19, Jesús dijo que él había venido a buscar lo que se había perdido. 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué era lo que se había perdido? El ser humano, que por culpa del pecado había sido destituido de la gloria de Dios. Eso lo dice Romanos 3:23. Es decir, que nosotros, caminando, peregrinando en este desierto que se llama mundo, estamos camino hacia la ciudad celestial, la Canaán celestial. Cuando los hebreos, no, todavía falta, no te vayas. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 8 y verso 31, Jesús dijo a los judíos que se habían convertido, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y ustedes conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y la verdad no es otra cosa que la palabra de Dios, porque Jesús lo dijo en el capítulo 17, verso 17 del Evangelio de Juan. Santifícalos en tu palabra porque tu palabra es la verdad. Así lo dijo el Señor. Entonces, si el Señor dice que su palabra es la que da libertad, pues entonces nosotros, cuando conocemos la palabra del Señor, aunque estemos en el desierto, estamos libres y estamos felices, aún en medio de las adversidades que pueda traer ese caminar en el desierto. Cuando los hebreos salieron de Egipto, llegaron a Canaán. Tuvieron 40 largos años en ese viaje. 40 años. 40 years. 40 años. Hasta que llegaron a Canaán. Ya Moisés había muerto. Ahora Josué tiene la grande bendición. Josué había sido uno de los ayudantes principales de Moisés durante esa peregrinación de 40 años. Y Josué tuvo la gracia y la dicha de ser el sucesor de Moisés, el cual dividió los territorios de Canaán y le dijo, a ti te toca aquí, a ti te toca acá, a ti te toca aquí, y le dividió y le repartió a los hijos de Israel cada uno un territorio para que habitaran. Entonces, cuando los hebreos salieron de Egipto, llegaron a Canaán, la tierra que Dios les había prometido. Eso se compara con la iglesia de Cristo que está en este mundo, que estamos peregrinando en este mundo, que vamos caminando y tropezando, de vez en cuando sale una serpiente y nos pica. Estamos hablando espiritualmente y simbólicamente. De vez en cuando viene un ataque de un ejército de algún pueblo vecino y nos ataca, hablando espiritualmente. Y algunas veces vienen otros que no nos dejan pasar por el camino, estamos hablando espiritualmente. ¿Cuántos obstáculos tenemos en nuestra vida espiritual? Todas ellas, todos esos obstáculos, todas esas adversidades producidas por las fuerzas del mal que no quieren que el evangelio avance. Como peregrinos y como extranjeros, así dice el apóstol Pedro en el capítulo 2 y verso 12 de su primera epístola. Amado, yo ruego como a extranjeros y a peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de nosotros, como que somos malhechores, entonces tengan que glorificar a Dios en el día de la visitación, al considerar nuestras buenas obras. En otras palabras, pórtense bien, porque ustedes están en este mundo como peregrinos y extranjeros. Lo dice el apóstol Pedro. Primera epístola de Pedro, capítulo 2, versos 11 y 12. Escrito ahí. Y en Filipenses, me encanta esta palabra de Filipenses, en el capítulo 3 y en el verso 20,
Había una polémica en la escuela cuando yo estaba estudiando, decían que si era 20 o 20. Capítulo 20 o 20, como sea. Dice Pablo dice a los filipenses, mas vuestra ciudadanía está en los cielos, no está en la tierra, no está en Canaán, no está en el desierto, en el mundo. Está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de su gloria, de la gloria suya, por el poder que tiene, que puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Aleluya. Nuestra ciudadanía está en los cielos, desde luego. Yo soy ciudadano del pueblo de Mayagüez, aquí en Puerto Rico. Mi ciudadanía es americana, pero en esencia soy puertorriqueño. Y si las personas son de Venezuela, son venezolanos. Si son de México, son mexicanos. Y así por el estilo. Son de Argentina, son argentinos. Y nosotros somos puertorriqueños, somos argentinos, somos de esto. Pero todas las nacionalidades que tengamos aquí en la tierra se reducen a una sola cuando nos convertimos a Cristo, porque hay una sola iglesia, hay un solo pueblo que va para el reino eterno con nuestro Dios, y se llama el reino eterno, y se llama una sola tierra, y es la tierra prometida espiritualmente. Esta ciudadanía que dice aquí que está en los cielos, todos vamos a ser ciudadanos de ese lugar. Los nombres que tenemos aquí en la tierra van a desaparecer, no nos vamos a encontrar con ninguno de ellos allí. Gloria a Dios por eso. Las diferencias raciales y étnicas van a desaparecer. El que sea racista, digo, si es que cruza, ¿verdad? Porque al Señor no le gustan la gente racista. Pero suponiendo que en la misericordia del Señor Dios le perdone el ser racista y lo salve, allá en el reino de los cielos no va a ser racista. Ya, allí tampoco van a haber ricos y pobres. Allí todo el mundo va a tener el mismo nivel. Todos van a tener una sola característica. Y es que todos vamos a tener cuerpos glorificados y vamos a vivir en santidad y vamos a vivir en armonía absoluta y perfecta, en la justicia divina que es la de Dios, perfecta por demás. Aleluya. Aquí lo dice, transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de su gloria. Es decir, que nosotros, los humanos, seremos transformados y tendremos un cuerpo glorificado igual que el de los ángeles, y allí estaremos con él por la eternidad, por los siglos de los siglos, como lo dice en Apocalipsis, para la gloria de su nombre. Dios te bendiga, Dios te guarde. Dios bendiga a mi esposa que está por allá disfrutando de unas merecidas vacaciones con mi hijo, con nuestro hijo y con nuestra nieta Abigail. Que le vaya bonito, que le vaya bien, que se diviertan y que el Señor las bendiga y las proteja. Dios bendiga al pastor Oscar Aparicio desde Colombia. Dios le bendiga, hermano pastor. Qué bueno que está con nosotros. Dios bendiga a su iglesia, a su familia. Muy queridos. Gloria al nombre del Señor. Y bendecimos y le deseamos grandes bendiciones del Señor a todas las personas que nos ven, aunque no comenten, y a aquellos que nos ven después que termina la transmisión. Siempre son muy bienvenidos y que esperamos y oramos al Señor para que esta palabra les sea de grande bendición a todos ustedes. Recuérdese, mañana a las 7, el menú de hoy con el hermano Pancho y la hermana Dali. No se lo pierdan. Y el miércoles nos vemos aquí en Facebook a las 8 en nuestro programa Verdades Irrefutables del Evangelio. Gloria al Señor. Oramos. Padre, te doy gracias por tu misericordia. Gracias porque tú nos has permitido que aunque vamos caminando por este desierto, vamos en victoria porque tú nos llevas de la mano y cada tropiezo, cada adversidad, cada situación difícil, contigo, Señor, podemos superarla y seguir la marcha en victoria y para tu gloria. Te presento a mis hermanos que han estado con nosotros. Te presento a aquellos que ven el programa después, Señor. Te ruego que tú los bendigas, que tú te glorifiques en sus vidas, en la vida de su familia, en sus ministerios, que tú te glorifiques en cada uno de ellos, Señor, y que ellos puedan sentir tu gracia y tu presencia. Para la gloria de tu nombre te ruego estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga al hermano Néstor Aguirre, que yo sé que no se ha reportado, pero es porque está en una misión en otro lugar bastante lejos de su país, de su pueblo, y sea más tarde, él nos va a ver. Dios te bendiga, hermano Néstor. Estamos orando para que el Señor lo use para su gloria poderosamente. Aleluya. Que tengan felices sueños, que descansen, que sueñen,
que están allá en el reino eterno con nuestro Dios y con una caravana de ángeles que adoran y glorifican al Señor con instrumentos que nosotros no sabemos cuáles son, pero que sí va a haber alabanza allí porque están adorando a Dios día y noche, todo el tiempo. Dios te bendiga, Dios te guarde.